Hermanos, bienvenidos sean. Vamos a empezar estos cursos que hablan sobre las mejores y principales profecías que podemos encontrar en cualquier lado. Estas profecías que vamos a empezar a comentar hablan sobre los mayas principalmente, otros oráculos de la historia como han sido Edgar Cayce, Nostradamus, la Cíbala, los indios Shopi, la Wedlow, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos tratando de explicar es algunas de las teorías que se han configurado durante tanto tiempo y que a veces las profecías son reveladas una vez que ya han sido, el hecho ya sucedió, y hasta entonces se dan cuenta, por ejemplo, como pasa muy seguido con el caso de Nostradamus, que se dan cuenta de que entonces cierto suceso correspondía a cierta profecía que tenía Nostradamus. Bien, lo que aquí estoy tratando de explicarles es cómo estas profecías de distintos oráculos, y muchos de ellos no son de Dios, son diabólicos, cómo estas profecías se acoplan con las profecías de la Biblia. Lo que les estoy demostrando en esto es que muchas de estas profecías no son muy certeras, muy veraces, no son tan explícitas como lo es la Biblia. Por ejemplo, Edgar Cayce hablaba en alguna ocasión de que venía a finales de los tiempos, después de los terremotos y grandes sucesos que iban a pasar con la inundación de California, venían en ese momento, después de eso venía un Mesías, venía un líder religioso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de un líder religioso, pues podríamos pensar que se trata de Jesucristo, pero ¿qué creen? Que viene otro político religioso antes, que es la bestia. Entonces Edgar Cayce nunca habla de si este líder religioso o este líder que era un líder político como Hitler y demás, que hacen una masacre de la gente y de todas aquellas cosas que ellos piensan que es lo propio para llegar al poder. En este caso, como él no lo especifica, pues tampoco nos deja a nosotros una idea clara de qué tan santa sería la profecía de Edgar Cayce. Edgar Cayce era un doctor que se preocupaba por la gente, no era tan diabólico como Nostradamus y demás. Muchos de ellos, por ejemplo, Nostradamus tenía que doparse para poder tener sus profecías, pero Edgar Cayce no. Edgar Cayce entraba en una especie de trance de hipnosis, o se relajaba y empezaba a tener durante 10 segundos, creo, una de sus profecías. El caso es que él hace quién sabe cuántos miles de tomos, creo que 12.000 o 16.000 tomos de puras profecías, de lo que él llegó a profetizar. Y claro que en estas profecías, pues él no era considerado un profeta, era considerado nada más un doctor. Y cuando él se da cuenta, después de cierta enfermedad que tuvo, que tener los dones para poder profetizar, es cuando él hace estas profecías, ¿no? Empieza a profetizar bajo hipnosis. Y después en una etapa de relajamiento. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que motivaba sus profecías. Sin embargo, está sabido que, o se comprobó en aquel entonces, que cuando eran las profecías de Nostradamus y se le pedía hacer una profecía y él lo hacía bajo hipnosis y generalmente dopado, pues Nostradamus decía las cosas en forma versada. Entonces Nostradamus no era muy concreto, y decíamos de Edgar Cayce, cuando él estaba en hipnosis, a diferencia de él era muy específico, era muy concreto, pero a pesar de ser muy específico en sus profecías,
no mantenía una relación, como les diré, de interés. Si a él le hacían una profecía o le preguntaban una profecía que tuviera algún doble sentido o un sentido de interés económico o cosas así, él no podía profetizar en ese respecto, aparentemente. Pero bueno, yo siento que el mejor profeta que ha habido en ese sentido ha sido el Arqués. Pero hablando del fin del mundo y hablando de las señales del fin del mundo, vamos a ver qué dicen las profecías en los mayas. Vamos a ver qué es lo que dicen las profecías de la Biblia. Por ejemplo, desde Isaías o Jeremías, teníamos profecías con más de 700 años de diferencia entre las profecías del apóstol Juan. Y las profecías de la Biblia son tan exactas, son tan precisas que hasta la fecha no se les ha encontrado error. Y sin embargo son muy claras en las profecías, incluyendo las profecías del Apocalipsis del apóstol Juan. Bien, aquí lo que les estoy leyendo, lo que les estoy platicando en estos relatos, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿De qué está hablando? En primer lugar, las profecías de las que venían en la Biblia no se las decían a todos. Incluso había profetas que llegaban a recibir esas profecías y sus profecías estaban equivocadas. Muchas veces decían que iban de parte de Dios, pero realmente eran profecías que ellos entendían o que ellos sentían que eran de Dios, pero no eran de Dios. Entonces, cuando Dios les mandaba una profecía, decían muchas veces que tenía que ser confirmada una profecía, ¿no? Más adelante los apóstoles lo comentaban. Sin embargo, cuando aquí estamos hablando de que están las cosas que Dios nos revela, las cosas que Dios nos revela son en gran parte las profecías. Y solamente aquellos que conocen de la palabra de Dios y han tenido una relación con Dios podrían en un momento dado tener una mejor idea de lo que se está hablando. Estas profecías, este curso de profecías, yo siento que está bastante interesante. Aquí vamos a tratar diferentes temas, como si el arrebato va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Vamos a hablar de la Virgen, de la mujer y el dragón, que habla de los 144.000 también. Y vamos a ir definiendo diferentes conclusiones. ¿Por qué el anticristo debería de ser judío? ¿Cuáles van a ser las señales antes de que venga el anticristo? ¿Qué situaciones van a haber? Ese gran terremoto que está profetizado en la Biblia, que dice que va a destruir continentes y que van a surgir continentes, coincide en gran parte con las profecías de otros profetas, como lo fue Nostradamus y Edgar Cayce, por ejemplo, la Cíbala, que habló, los indios Yopis, que también hablaban de una estrella que venía en el cielo y de un terremoto tan grande o temblores tan grandes que se llegaban a hacer, un temblor sobre todo tan grande que llegó a cubrir continentes a separar continentes y a cubrir islas. Está profetizada que Japón va a desaparecer, está profetizado que California va a desaparecer, y yo pienso que si desaparece California, por ende también en México va a desaparecer Baja California Norte y Baja California Sur. La interpretación de esas profecías muchas veces se ha convertido como una conjetura, pero hasta que está siendo concluido o hasta que se manifiesta lo que realmente se quería interpretar en las profecías, muchas veces se considera ya un hecho real, ya lo había comentado. Pero lo que no me gusta de esto es que en las profecías, como las de Nostradamus, por ejemplo, muchas veces parece no coincidir o no encajar la profecía aún con el hecho, y de todas maneras lo quieren ajustar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las profecías de la Gran Pirámide, que se me hacen profecías que no están bien fundamentadas. Luego están también las profecías que se escribieron sobre
los pasajes que estaban en la pirámide y otras cosas, ¿no? Y diciendo que con tantos pasos o tantos metros y que se tenían que inclinar porque hablaban de una bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Son profecías muy locas que no tienen nada que ver con la, bueno, a mi manera de ver, no tiene nada que ver con la realidad. Y yo pienso que los números, las profecías que se hacen a través de los números y demás, pueden ser también muy precisas, muy exactas. Sin embargo, no creo que puedan ser profetizadas o puedan ser contadas, porque muchas gentes, aún en las profecías bíblicas o en las profecías que tienen fechas y demás, que las fechas no son exactas, sino más bien se basan a caracteres o ciertas señales, la gente está acostumbrada a adaptar estas profecías a esos hechos, entonces pues es un error. Esto no debe de suceder porque simple y sencillamente tiende uno a componer las cosas o a repararlas, ¿no? O a idealizar cosas que a veces no son ciertas, que nosotros pensamos que son, pero no son así. Bien, este curso nos va a enseñar parte de este libro que también está en internet y ustedes lo van a poder estar viendo junto con varios enlaces de URLs que tenemos para que ustedes puedan contactar todas las páginas que tenemos y puedan ver tanto avances tecnológicos como avances de comerciales, perdón que lo diga, y también van a poder ver enlaces con otros libros que vamos a estar desarrollando a la par, que hablan sobre la fe, que también hablan sobre las profecías que en un momento dado recibió el pueblo judío y que a través del tiempo se fueron convirtiendo en profecías reales, en hechos cumplidos, y por qué está compuesta la Biblia, cómo está compuesta y otras cosas. Esto lo podemos ver aquí en la parte de arriba. Tenemos lo que dice las profecías, el rapto, el Armagedón, el Apocalipsis, la fe y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder estar viendo en este libro la santidad. Entonces, eso nos dice cómo es que vamos a estar, los temas que ustedes van a poder estar viendo y que hablan sobre este libro en particular. Bien, espero que esto les esté gustando. Es el primer video que hacemos sobre este tema y que ya es un video de inducción para que la gente, los hermanos en la fe, empiecen a conocer sobre esto. Decía de la webbot, las profecías que hacen es de acuerdo a las palabras y fechas y datos que se meten en la red, y eso lo jala y aparentemente han descubierto que han podido hacer profecías con dudo. Yo creo que es algo muy interesante, pero ya no nada más se están basando en los números, sino se están basando más bien en hechos reales, comunicación e información que se tiene con respecto a la historia y periodos repetitivos. Bien, en el siguiente video vamos a hablar de lo que son los mayas y cómo piensan ellos que va a ser la destrucción del fin de los tiempos. Quiero que vean algunas cosas y no dejen de votar, no dejen de disfrutar de esto. Por favor, inscríbanse, anótense para que estos videos lleguen a otras personas, lleguen a otros hermanos. Y bueno, si ustedes les interesan los temas de las profecías, los de la fe, del pueblo judío y demás, no dejen